Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy el pastor Gabriel Swagger junto a David Watts y qué gusto estar con ustedes en el episodio de hoy en GOTC. Y ustedes saben que estamos son menos de 2 semanas de Navidad. De la Navidad. Difícil creerlo. Iba a decir que es difícil creer que ya estamos llamando a la puerta de la Navidad. Eso significa, Dave, que el semestre de primavera de JSBC se aproxima muy pronto. Ahora, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú estás tan emocionado o más emocionado o menos emocionado de este próximo semestre de primavera de JSBC? Yo pienso que yo estoy... Tienen que pensarlo. Tengo que pensarlo. Me sorprendió. Más emocionado. Se supone que debe decir, estoy más emocionado. Definitivamente. Bueno, tuvimos un buen grupo que entró este otoño. Buenos estudiantes van a entrar en la primavera. Preferiblemente se puede entrar en el otoño. Es la mejor manera de hacerlo, pero a veces no lo puede. Y entendemos eso. Hay buenas personas para añadirle a la escuela para la primavera. Estoy emocionado por la primavera. Quiero hacer un anuncio. Claro. Ella me va a matar si no menciono esto. Pero no me puedo recordar exactamente la fecha de su cumpleaños, pero nuestra vicepresidente de los asuntos de academia, Stephanie Beauregard, su cumpleaños es la próxima fin de semana o el próximo fin de semana. Entonces estoy anticipándome. Sí, va a recibir dos saludos. Dos saludos. Sí. Entonces, la próxima semana, por lo menos yo traté de recordarme. Entonces, yo creo que es mejor que de hecho, tal vez, de hecho, tal vez te va a arrancar la cabeza por mencionar su cumpleaños. No, ella quiere un saludo. No, ella dijo que definitivamente quiere un saludo. Entonces lo estoy haciendo antes y lo voy a hacer la próxima semana. Quiero decir esto, mira. Estábamos hablando de Stephanie Beauregard y ella es la directora de Asuntos Académicos, CAO, por sus siglas en inglés. Técnicamente es la vicepresidente. Y ella fue la primera persona que de hecho contraté. Ella era una secretaria aquí en el instituto. Y cuando yo asumí la posición, de hecho, no conocía a mucha gente que estuviera afiliada con el instituto, aparte de algunos de los maestros. Había lidiado con algunos de los profesores, pero algunos de los estudiantes realmente yo no conocía muy bien, a menos que estuvieran en Crossfire. De hecho, no tenía mucho trato con las secretarias ni con nadie que estuviera como parte de la facultad, aparte de la administración. Pero cuando comencé a preguntar y recibí su información, yo me fijé y dije, ella es secretaria. Está demasiado calificada para eso. Estamos hablando de una persona que tiene un título en leyes, en derecho. Ella tiene un jurisdoctorado. Estaba viendo toda la información y dije, ¿por qué está aquí en una posición de secretaria? Ella fue la primera persona que de hecho traje como directora de asuntos académicos. Y bueno, diré esto acerca de Stephanie. Trabajamos bien uno con el otro, queriendo decir que hay cosas que a mí me gustan hacer que a ella no, y cosas que a ella le gustan y a mí no. Así que, y esto fue de mi opinión, que comenzáramos a edificar un equipo de personas que no solo sean personas que digan sí. Yo no trabajo así, no me gusta eso, no opero de esa manera. Yo quiero un equipo de personas que en algunas instancias, en muchas instancias, sean personas más inteligentes, más cualificadas, más experimentadas en algunas de esas áreas que yo. Yo soy, yo no sé, espero, mira, no diría esto de manera soberbia, pero yo soy una persona más enfocada en visión. Me gusta ver las cosas. Todo líder con una visión grande necesita esas personas que le ayudan en el camino. Y bueno, por ejemplo,
con Stephanie, contigo, con Ángela, Jonathan, Pérez, el doctor Dupree, y aún el doctor Gray, Loren, esos individuos que son parte de nuestra administración. El decano de teología, Loren Larson, el decano de educación, creo que ese es el título, con el doctor Gray. Tenemos también no solo a el reclutador principal, pero es uno de nuestros profesores, el doctor David Watts, también el decano de inglés, próximamente decano de inglés, Angela Watts, porque está a punto de terminar en lo de un año su maestría, una tercera maestría en inglés. Y tenemos al doctor Dupree, el vicepresidente de organización institucional. Y bueno, son individuos como estos que aportan algo al equipo. Y ha sido mi responsabilidad desarrollar un equipo de personas y de rodearme de un equipo de personas que entiendan más de estas cosas que yo. Permítanme dirigir. Esa es mi responsabilidad. Y todos los demás tienen un papel que cumplir. Y yo tengo que darle gracias a Dios por traer a cada uno de estos individuos y tengo que decir que Stephanie fue la primera que entró al equipo, fue la primera que yo añadí como parte de la administración. Habiendo dicho eso, quiero decir esto otro, que no creo que estuviéramos donde estamos sin Stephanie. Ella es así de esencial para la formación general de JSBC. Y ella es más, bueno, no voy a entrar en detalle, solo voy a decirlo de esta manera. La apreciamos mucho y a su trabajo y su dedicación a JSBC. Y ahora ella me debe una porque le voy a dar 2 saludos. Entonces la voy a saludar esta semana Así y la próxima semana. Te deben grande, sí, ¿verdad? me la debe. Ahora, hablando de JSBC rápidamente, antes de continuar con el texto, porque solo quiero enfocarme más en la enseñanza hoy, pero con respecto a JSBC, permíteme decir que les explico que tenemos una mascota. Siempre hemos tenido una mascota. Nos hemos alejado de eso por probablemente ya 2 décadas, pero voy a reintroducir a la mascota a el público y a las masas. JSBC, nuestros colores escolares, son el azul real, el negro y el blanco. Esos son nuestros colores escolares, el azul real, el negro y el blanco. Azul real, dije, azul real, negro y blanco. La mascota es el águila, así que somos conocidos y hemos sido conocidos y continuamos, o más bien, estoy reafirmando eso públicamente aquí al acercarnos al final del año 2022, que nosotros somos las águilas de JSBC, las águilas del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart. Estoy muy emocionado por lo que Dios va a estar haciendo aquí en el futuro y yo estoy creyendo por cosas grandes y poderosas. Permítanme decir esto acerca de ustedes, el estudiante prospecto que está viendo en este momento. Están viendo y quieren ser parte de un instituto bíblico y su atmósfera, de uno que promueva la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios, que predique y exprese la palabra de Dios. Esta es la universidad bíblica para ustedes. Dense cuenta que dije universidad bíblica, no somos un instituto bíblico, sino una universidad bíblica. Entonces quiero que ustedes, que vayan a nuestro sitio web jsbc.edu y opriman Apply Now. Les tomará solamente 15 minutos aplicar. Como estudiante para JSBC, terminen todo el proceso ahora. No esperen. Nuestra próxima fecha límite para el semestre de otoño es el 1 de agosto, así que tienen 6 meses, un poco más de 6 meses, para prepararse y para llenar esa solicitud. No esperen hasta el 31 de julio para hacerlo. Si quieren ser parte de JSBC en el otoño del año 2023, tienen que llenar la solicitud ahora. Sométanla para poder enviarles ese correo de aceptación diciéndoles que han sido seleccionados como estudiante
del semestre de otoño de 2023. ¿Quieres añadir algo? Me gustaría añadir que para este próximo año, 2023, cualquier pastor que están interesados, me gustaría visitar su iglesia. No necesito predicar. Predico un mensaje, por supuesto, me encantaría cuando puedo, pero me gustaría una ventana de oportunidad para compartir del seminario o solo para poner mi caseta en su iglesia y contestar preguntas que alguien tenga del seminario. Si está interesado en eso, puede enviarme su correo electrónico en david.watts@jsm.org y mi información está en la pantalla. Puede llamar a ese número. Me encantaría ir y hablar con su escuela cristiana, su cadena de escuelas, su iglesia, cualquier avenida que tienes en la comunidad. Me gustaría compartir todas las cosas buenas que Dios está haciendo. Tenemos bastantes estudiantes del primero, segundo y tercer año de la secundaria que nos están diciendo queremos estar ahí. Entonces queremos mantenernos en contacto con ellos y dejarles saber las cosas que están sucediendo aquí en el seminario. Bastante buenos desarrollos con el edificio. Estamos remodelando. Estamos haciendo todo lo posible para mejorar la experiencia del estudiante. Nos gustaría que se haga parte de lo que Dios está haciendo en JSBC. Creemos que tenemos una buena oferta para el seminario. Yo le digo a la gente todo el tiempo, no le puedo llamar al ministerio, solo Dios le puede llamar al ministerio, pero queremos equipar ese llamado con todo lo posible para ayudarle en cualquier área que Dios le está llamando. Queremos entrenar, equipar y enviar. Eso es lo que realmente queremos en JSBC. Entrenar, equipar, para poder enviarlos a los 4 ángulos de la tierra y permitirles operar en cualquier don y en cualquier campo que Dios haya designado para ustedes. Así que tienen que enviar su solicitud. Envíela. Tiene que llenarla y enviarla lo más rápido posible. Y esperamos verlos en el campus como estudiante en el otoño de 2023. Ahora, comencemos con la enseñanza el día de hoy. Como les mencioné la semana pasada, estamos tratando con ese tema de vivir nuestra identidad en Cristo, en esa comunidad de creyentes. Y Pablo está tratando 4 cosas con la iglesia de Éfeso y con el cuerpo de Cristo en general. Está tratando 4 cosas que no debemos hacer y 4 cosas que debemos hacer. Las 4 cosas que no debemos hacer, y pueden verlo en pantalla: mentir, tener un temperamento incontrolable, ira incontrolable, robar o palabras vanas, palabras sucias. Esas son las 4 cosas que no debemos hacer como creyentes. Como cristianos, debemos resaltar por el carácter piadoso. Y les puedo decir que mentir, tener ira y temperamento incontrolable, hurtar y vulgaridad, palabras y boca sucia, no es característica de carácter piadoso. Sin embargo, sí hay 4 cosas que debemos hacer y deben caracterizarnos como cristianos, y uno es tener ese carácter piadoso. En vez de mentir, tenemos que decir la verdad. En vez de tener ira incontrolable, tenemos indignación justa o ira controlada. En vez de hurtar, dedicamos nuestra vida al trabajo arduo, que a cambio, en vez de robarle a alguien, podemos darle a otros. Le damos a otros por causa de el trabajo arduo de nuestras manos. En vez de palabras sucias, edificamos. ¿Qué tan bueno es cuando uno trabaja duro y usted es un dador y el Señor lo bendice para estar en una posición para ser generoso con otros? Absolutamente. Yo crecí pobre y había tiempo cuando la generosidad de las personas como muchacho, 2 años seguidos, no podían enviarme al campamento de niños. Y una señora y su esposo de la iglesia pagaron para que yo fuera al campamento de niños 2 años seguidos. Y ese tiempo en el campamento de niños formó quien soy. Y eso fue pequeña generosidad a través de los años. Cuando yo era estudiante del seminario, yo no sabía lo que iba a hacer. No tenía dinero para pagar mi escuela ni para comprar los libros. Un día estaba alistándome para la capilla y de repente
debajo de mi puerta había un sobre y cuando lo miré en el piso, abrí la puerta y miré en el pasillo. Nadie estaba en el pasillo. Regresé a mi cuarto, levanté el sobre, lo abrí, tenía $500 en efectivo. Hasta este día no tengo ninguna idea quién me lo envió y me lo dio. Si está sintonizando, gracias, porque lo necesitaba en ese momento. Pero así como el Señor me bendijo financieramente en mi vida, yo he podido, no voy a contar historias de mi generosidad, pero yo he podido bendecir a otros que tienen necesidad. Es un gran sentir que está describiendo aquí, que ha sobrado con sus manos, han hecho un buen trabajo y pueden bendecir a aquellos que necesitan la bendición. Sí, mira. Yo prefiero ser el que presta que el que pide Quiero prestado. leer el versículo 28 rápidamente. Hay una historia que quiero presentar. No es de un creyente. Si yo llamara el nombre de esta persona, yo les garantizo que el 99% de ustedes sabrían exactamente quién es, pero no lo voy a hacer. Pero, ¿por qué no leemos el versículo 28? Efesios 4, por favor, un momento. Y luego quiero entrar en detalle a algo que yo realmente creo que necesitamos entender. Vamos a entrar en el próximo segmento en el libro de Malaquías, porque hay una declaración aquí que muchos cristianos ignoran, pero realmente entra en detalle a lo que estamos diciendo. Efesios 4:28, Pablo escribe, y le voy a pedir al doctor Watts que lea el texto, y yo voy a leer las notas. Sigan con nosotros en pantalla, leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Doctor Watts, Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Cuando nos asemejamos a Cristo, resulta en altas normas morales. Obrando con sus manos lo que es bueno. Hemos de ganarnos la vida por cualquier método honesto que esté a nuestro alcance. Para que tenga de qué dar al que padeciera necesidad. En lugar de recibir de los demás, ahora podemos dar a los demás. Quiero detenerme aquí. Oremos y luego voy a compartir una historia con ustedes. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda, tu dirección, tu guía. Úngenos el día de hoy para enseñar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente, permítanme decir que yo no creo que debemos tener que decirle a la gente, especialmente cristianos, que es incorrecto robar. Yo no creo que tenemos que hacerlo, pero desafortunadamente en el clima de hoy tenemos que expresar y explicar que como cristianos es incorrecto que roben. Puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser un artículo. Usted está tomando algo que no le pertenece a usted. Antes de entrar a eso, quiero compartir una historia. Tú lo mencionaste hablando de generosidad. En la última parte de este texto, esto lo explica que como creyentes debemos trabajar arduamente en cualquier campo en el que estemos. Tal vez no sea exactamente nuestro mejor trabajo, pero sea en lo que estemos involucrados, tenemos que estar y ser honestos, trabajar arduamente, simplemente porque es mejor ser un individuo honesto que robar constantemente. Y permítanme decirles esto, esta fue una historia que quiero decir que mi hermano me la envió. Y bueno, yo estaba hablando con mi hermano hace tiempo, con Matthew, y creo que fue mi hermano que de hecho compartió esta historia conmigo. Hay una persona en particular, él es un artista, es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Él ha vendido, creo que más de 100 millones de discos. Esos son muchos discos, no muchos. Estamos hablando de una porción muy pequeña. Solamente unos cuantos en Estados Unidos han vendido tantos discos, no en grupos, sino singularmente, no muchos. Bueno, este individuo es una de esas personas. Él vendió más de 100 millones de discos. Dos cosas de esto. Mi abuelo me estaba contando una historia y yo voy a interrumpirme hablando de eso, hablando de este individuo del que estamos hablando, de este artista. Mi abuelo estaba viendo este programa de televisión, es como un juego de televisión. Mi abuelo estaba cambiándole a los canales y se lo encontró, se topó con él. Le preguntaron a un artista, esto fue hace tiempo, con respecto al evangelismo, era una pregunta al azar. ¿Quién creen que es el evangelista más grande de nuestros tiempos? Y el artista dijo, sin duda, el evangelista Jimmy Swaggart, sin duda. Y entonces es un poco interesante. Bueno,
Mi hermano estaba compartiendo esta historia y estaba diciendo que este artista en particular, él vive en el mismo estado en el que vive mi hermano. Diferente ciudad, mismo estado. Mi hermano, de hecho, se topó con él. Y en la plaza comercial ni siquiera lo reconoció, de hecho, hasta que era un poco demasiado tarde. De cualquier manera, la historia dice que este individuo estaba conduciendo por una interestatal. Vio a una pareja que estaba descompuesto su auto. No creo que fue una pareja, era una madre soltera que tenía un niño con ella. El vehículo estaba, bueno, era un lío. Y no valía la pena arreglarlo, si es que entienden lo que les digo. Ella estaba destrozada emocionalmente, no sabía qué hacer, tenía un bebé. Y bueno, las cosas eran un desastre. Estaba descompuesto su auto a la orilla de la calle, llorando, pero el artista se detuvo a la orilla, se le acerca y la consola y le dice, ¿qué pasa? No lo reconoce, ella estaba ahí y dijo, estoy tratando de hacer esto y bueno, era simplemente un lío. Ella dijo, tengo a mi bebé aquí y no sé, realmente no puedo yo arreglar mi auto y bla, 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 un montón de cosas, muchas, muchas cosas. Estamos hablando de un hombre que ha vendido más de 100 millones de discos a través de toda su carrera. Uno de los mejores artistas de todos los tiempos, un individuo muy humilde. Él es conocido por todo el mundo, pero humilde. Si ustedes no supieran, si no supieran que quién él era, no sabrían quién él es, en esencia, por decirlo así. Bueno, él voltea a verle, dice, ¿por qué no se sube al auto conmigo? Al principio ella dice, bueno, no, pero le dice él, no se preocupe, vaya por su bebé, súbase al auto, yo le voy a ayudar. Se la llevó a una agencia, abrió la puerta y le dijo, escoja el auto que usted quiera. No se la llevó a una agencia de autos usados. Él entró, se dirigió a una agencia y le dijo, escoja el que quiera. Y ella se le quedó viendo y le dijo, no hay manera, es imposible. Le dijo, escoja el que quiera, cualquiera que usted quiera. Lo que usted cree y siente como que va a ser lo mejor para usted. Y ella fue lo suficientemente sabia para no buscar un auto extravagante que no estuviese dentro de sus posibilidades. Ella escogió algo que era perfecto para ella y para su bebé. Seguro, económico, con mucha protección, muchas diferentes cosas. Y se le acercó a una de las personas allí y dijo, este es mi nombre, ella necesita este vehículo, yo lo voy a pagar en efectivo. Ella en este momento aún no sabía quién era. Pero después de unos minutos y de trabajar con el papeleo, le dijo, señora, me tengo que ir, estamos tarde ya para una cita, pero ya me encargué de todo. Ella estaba llorando y estaba agradeciéndole profundamente y aún no sabía quién era. Finalmente, cuando ella recibió las llaves para su vehículo, el joven volteó a verle y le dijo, ¿sabe usted quién era? Ella dijo, yo no tengo ni idea. Le dijo quién era y su quijada se cayó hasta el suelo. Ella dijo, no lo puedo creer, simplemente no, eso es imposible. Él solo se le quedó viendo y le dijo, señora, usted le pegó al gordo. Ese es exactamente con quien uno se quiere topar. Pero, hablando de tener esos momentos de generosidad, es mejor que como cristianos seamos aquellos que podamos dar, que constantemente quitar y robar de otros. Con esa historia, quiero que vayamos a cómo se aplica esto al creyente. Una de las áreas, ¿y cómo lo puedo decir? Hay una área en la que cuando hablamos de robar, la mayoría de cristianos no piensan en esto, pero es en la ofrenda. Hay múltiples cantidades de creyentes que le están robando a Dios
en sus diezmos y ofrendas. No dan sus diezmos y no dan ofrendas. Son creyentes que aman a Dios, pero por alguna razón no apoyan la obra de Dios. Dios compara eso a robarle. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver un texto muy familiar en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de todo esto y vamos a mostrarles la doctrina de la dádiva y cuán importante es que ustedes como creyentes comiencen a apoyar la obra de Dios y que no le roben a Dios en sus diezmos y ofrendas. Ya volvemos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Ya volvimos, damas y caballeros, y quiero que comencemos en el libro de Malaquías. Yo ya sé, cuando comenzamos a hablar de la ofrenda y comenzamos a hablar de las finanzas, yo ya puedo escuchar a algunos de ustedes que se van directamente a su teléfono, directamente a su Facebook, directamente a su Instagram, o como quiera que lo hagan, y ya automáticamente los escucho decir que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Ya lo puedo escuchar, que no necesitamos diezmar, que eso es del antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, el diezmo no es del nuevo pacto. Les voy a probar lo contrario. Así que vayamos. Lo que vamos a hacer es leer en el libro de Malaquías, 3er capítulo. Vamos a comenzar con el versículo 8. Y eso va a responder la pregunta si podemos robarle a Dios. ¿Le robamos a Dios o no? ¿Le estamos robando a Dios o no? Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 8, 3er capítulo del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Malaquías escribió? Esto es de Dios. Esto no es palabra de Malaquías. Dios le habló a Malaquías y dijo esto. Le dijo esto al pueblo de Dios. Doctor Watts, lea el versículo 8, por favor. ¿Robará el hombre a Dios? Deténgase ahí. Está haciendo una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Cuando respondemos la pregunta, podemos ver y decir absolutamente no estamos robándole a Dios. Pero esto va a mostrar cómo es que uno puede robarle a Dios. Continúa. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. Ahí está. ¿Quieren saber cómo le pueden robar a Dios? No den. Sean ávaros. Roben, es lo que sucede. Literalmente le están robando a Dios. Cuando no apoyan la obra, miren, yo ya puedo sentirlo, puedo escucharlo. Esto está saliendo perfectamente. Mi teléfono está a punto de volverse loco y comenzar a sonar por todos lados. La gente va a comenzar a decir, usted está mal, Pastor Gabe, está mal, está mal, está mal. No, yo tengo la razón. El hecho es de que están bajo tanta convicción que tienen que atacar porque saben que estoy en lo cierto. Y los que están atacando son aquellos que están bajo convicción. Vayamos a leer las notas. ¿Qué dice en la Biblia del expositor? La pregunta, ¿robará el hombre a Dios?, es directa y al grano. Demostró al instante la condición presente de Israel, en que ellos de hecho habían robado a Dios. Pues vosotros me habéis robado, declara inequívocamente que habían robado a Dios, que es efectivamente una acusación muy grave. La pregunta, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?, trae la respuesta rápida a través del profeta: en vuestros diezmos y ofrendas. Algunos afirman que los diezmos son una parte del antiguo sistema mosaico y no se aplican bajo el nuevo pacto. Y bueno, vamos a destruir esa teoría entera de que la ofrenda es del Antiguo Testamento. Sin embargo, el pagar diezmos se practicó mucho antes de la ley.
y vamos a tocar eso probablemente esta semana, posiblemente la próxima. También fue mandado bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Pueden ver ahí las diferentes referencias. Abraham, un tipo de todo creyente, pagó los diezmos a Melquisedec, un tipo de Cristo, que establece la norma. Puesto que somos hijos de Abraham, hemos de seguir pagando los diezmos a la obra de Dios, que en efecto es la propagación del mensaje de Cristo y el crucificado. Ahora, vamos a detenernos aquí, vamos a comenzar a enseñar este tema. Si se fijan en las notas, mi abuelo presentó algo muy interesante. Él presentó el hecho de que el diezmo no era algo del Antiguo Testamento, que de hecho precedía la ley. Entonces, ¿cómo es que precede a la ley? Bueno, veamos el diezmo en la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Comencemos en Génesis 4, versículo 4. Pónganlo en pantalla. Génesis 4, versículo 4. La escritura dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Los primogénitos se refiere a los primogénitos del rebaño ofrecidos en sacrificio, sería bastante obvio. Eso es lo que el Señor instruyó a Abel a hacer. Esto se estableció, escuchen, con la primera familia, constituida cuando Israel se hizo nación. Dios estableció el principio de que todo primogénito varón le pertenecía a Dios. Así que lo podemos ver ahí. Primer varón primogénito le pertenece a Dios. Y podemos ver que Abel dio de los primogénitos, en esencia, como diezmo a Dios. Continuemos. Al mismo tiempo, los animales primogénitos limpios eran sacrificados al Señor. Los primeros hijos primogénitos de la familia eran redimidos. Con esta imagen, Dios ejerce el derecho de propiedad, no matando, sino dando vida. Todo esto era un tipo del primogénito de Dios, Jesucristo, que daría su vida en sacrificio para toda la humanidad. Escuchen. Entonces Abel fue instruido a usar al primogénito de su rebaño como sacrificio que tipificaba a Cristo. Y también era un tipo de el diezmo. Esto significa que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Así que comienza con Abel. Él no tenía dinero, por decir así que ¿qué fue lo que hizo? Él dio de los primogénitos de su rebaño. Ahora, vayamos a Abraham. Génesis 14, versículo del 17 al 20. No voy a leerlo, ahí está. Génesis 14, 17 al 20, nos da la primera mención del diezmo encontrado en la palabra de Dios. Como Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Entonces, todos lo pueden ver. Esto precede la ley. Fue antes de la ley. Todo lo que vemos aquí fue antes de la ley. Si Abel dio a Dios una décima parte de sus primogénitos, por decirlo así, Abraham dio una décima parte de su riqueza a Melquisedec, un tipo de Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Continuemos con esto. Esto es extremadamente importante bíblicamente por la misma razón de que fue a Abraham a quien Dios le dio el gran significado de la justificación por fe. Y eso es lo que ahora conocemos como el pacto abrahámico. Somos justificados delante de Dios y redimidos a través de Jesucristo, la fe en esa obra consumada. Escuchen. Tanto que somos hijos de Abraham por fe por causa de la doctrina de justificación por fe, es Abraham que le pagó diezmos a Melquisedec, que es tipo de Cristo, de la misma forma. Ahora, presentemente pagamos diezmos a los que están continuando con la obra de Cristo con respecto al mensaje de Cristo y el crucificado. Una vez más, ya puedo escuchar que ustedes están escribiendo.
vociferantemente en su dispositivo, tratando de decirme cuán mal estoy. ¿Cómo fue que Abraham aprendió de los diezmos? Le dio a Melquisedec. Alguien tuvo que decirle acerca de los diezmos. ¿Podría ser que Dios mismo se lo reveló? Él le reveló todo el aspecto de la justificación por fe. Él hubiera podido revelarle: esto es lo que quiero que hagas con respecto al diezmo, dando a este hombre una 10ª parte de lo que tienes. Podría haber sido que este era un principio instituido por la primera familia, por Abel, que se pasó de generación en generación. No lo sabemos. Sin embargo, podemos ver que aún regresando a Abel, ahora bajo Abraham, podemos ver que los diezmos son algo que el creyente debe hacer. Ahora, quiero enfatizar esto. Esto no es nuevo pacto. El nuevo pacto es la ley. Ese es el nuevo pacto. Esto precede el antiguo pacto. Y lo que precede el antiguo pacto, en esencia, es universal. No solo fue para entonces, sino para hoy, y será para 500 años de hoy si el Señor tarda. Entonces todo esto precede la ley. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Veamos a Jacob. Génesis capítulo 28, versículos del 15 al 22. Esto presenta a Jacob despertándose de un sueño, sintiendo la presencia de Dios, y juró un juramento que si Dios iba con él y lo guardaba, que él a cambio le daría a Dios un 10º. ¿Entienden esto? Tenemos a Abel, tenemos a Abraham y ahora a Jacob. Jacob prometiendo que Dios, si tú vas conmigo, yo te daré una 10ª parte de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo acumularé. Esto es fenomenal para mí. Les aseguro que la mayoría jamás lo habían pensado así. No voy a decir que todos, pero les prometo que la mayoría jamás ha visto hasta este punto. Así que ahora estamos con Jacob una vez más. Una 10ª parte, ¿de qué? ¿Qué es lo que tenía? Bueno, tenía una 10ª parte de grandes cantidades de ovejas y ganado. Dio una 10ª parte al Señor. Fue una cantidad gigantesca de sacrificios que le ofreció a Dios. Él ofreció una 10ª parte de lo que tenía en sacrificio. Eso fue un tipo, como ya saben, el sacrificio era un tipo de lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario. El hecho de que Él dio su vida. Dense cuenta de cómo el diezmo realmente, va con el sacrificio, va junto con el sacrificio, cómo está entretejido con el sistema de sacrificios. Entretejido con los sacrificios, regresándose hasta Abel. Melquisedec era un tipo de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Sacrificios ofrecidos bajo Jacob fueron un tipo de lo que Cristo haría como nuestro sacrificio. El diezmo nos dirigía y nos dirige hoy a la cruz. Miren, yo no veo cómo es posible que como creyente puedan discutir con eso. Sé que algunos de ustedes lo hacen. Sé que algunos van a escribirme una carta, una epístola, por decirlo así, de cómo es que estoy equivocado. Solo les quiero comprobar con la Escritura que el diezmo siempre ha sido parte del plan de Dios. Siempre ha sido parte de propagar el evangelio de Jesucristo. Siempre está conectado a la cruz. Esto es algo fascinante para mí. Regresamos desde Abel, que dio una 10ª parte, Abraham dio una 10ª parte, Jacob dio una 10ª parte.
Abel dio una décima parte de los primogénitos de sus rebaños. Abraham le pagó diezmos a Melquisedec. Es un diezmo, es lo que significa décima parte. Jacob dio una décima parte a Dios en sacrificio. Continuemos. Ahora que eso llega al punto de la ley, ¿en dónde nos deja con la ley? Escuchen, bajo la ley, Israel, se requería de Israel darle al Señor no solamente una décima parte, sino un 23.3%. Eso se requería bajo la ley. Si todo esto no estuvo bajo si lo que les estoy mencionando precedía a la ley, entonces ¿bajo qué operaban? Dios siempre operaba bajo el ámbito de la gracia, siempre. Pero bajo la ley, Dios requería y demandaba un 23.3%. ¿Cómo? 10% para los levitas, incluyendo a los sacerdotes, y tenía que ver con su servicio en el tabernáculo. Y esta era su única manera de sobrevivir. En Deuteronomio 14:22, Levítico 27, Números 18 nos dice esto. Esto debía hacerse constantemente. Eso es lo primero. Es la primera décima parte. Un 10% también tenía que deducirse de su ingreso y ponerse a un lado para cubrir los gastos de los viajes para ir a los días de fiestas, que eran requeridos de parte de Dios. Por lo menos un varón de cada casa debía ir, y eran conducidos 3 veces al año, abril, junio y octubre. Nuestro abril, junio y octubre. Esto se hacía para que ninguna familia tuviera excusas y no asistiera a los días de fiestas. Así que una décima parte a los levitas y sacerdotes, una décima parte se apartaba para cubrir los gastos de los viajes. Entonces, ¿qué era el 3.3? Ese último 3.3 se debía dar cada 3 años para los pobres y necesitados. Deuteronomio 14, 28 y 29. Este era el plan de Dios de bienestar. Entonces, eso fue bajo la ley. ¿Y dónde nos pone eso en el nuevo pacto? Qué bueno que preguntó. Viendo que somos hijos de Abraham. Eso es lo que somos. Somos hijos de Abraham. Por medio de lo que se le dio a él, doctrina de justificación por fe. Tal como Abraham le pagó diezmos a Melquisedec, nuestro gran sumo sacerdote, somos hijos de Abraham. Continuando bajo el nuevo pacto, significa que debemos continuar pagando diezmo, no a Melquisedec porque él ya no está vivo, pero a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Significa esto: el sacerdocio ya no existe, el templo ya no existe. Debemos encontrar a un ministerio que constantemente esté declarando el evangelio de Jesucristo y el crucificado. Como resultado, es que debemos pagar diezmos, un 10%, y ofrendas, que es aparte, cualquier cosa aparte, a esa obra, con el único propósito de propagar el evangelio. Ahora tenemos que irnos a la pausa, vamos a volver y vamos a ver esto un poco más en el próximo segmento y les diremos cómo el ámbito de la bendición entra en todo esto. Ya volvemos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Ya volvimos, damas y caballeros, para nuestro último segmento y no vamos a poder cubrir todo lo que yo quería cubrir en este programa en particular. Vamos a regresar la próxima semana para cubrir un poco más. Yo pienso que es muy importante. Bueno, entonces, enseñar y ¿pero por entrenar qué sobre es esto. importante? De un nivel práctico, usted ha presentado el caso teológicamente. Puedo testificar de un nivel práctico que cualquier dador, siendo diezmador, dando ofrenda como el Dios pone en mi corazón, me ha bendecido en maneras que yo nunca pensaba que iba a ser bendecido. Cuando yo estaba creciendo, mis padres no tenían una casa. Yo personalmente tengo Pensemos 4 en eso. casas. No lo estoy diciendo Sí, entiendo. para levantarme a mí mismo,
le estoy diciendo para dar gloria a Dios. Toda necesidad ha sido suplida. Mi esposa y yo estamos convencidos, aun cuando tenemos 23 y 22 años de edad y recién casados, no teníamos mucho. Vivíamos en un apartamento de 600 pies cuadrados, un apartamento de un cuarto, teníamos un vehículo y estábamos ganando juntos. En aquel tiempo estábamos enseñando en una escuela cristiana y yo estaba ganando un gran salario de $22,000 al año. Hagan los números. Ella estaba ganando casi lo mismo. Estamos ganando $44,000 al año juntos. Entonces, definitivamente a través de ese punto, a través de cada fase de la vida, Dios ha sido fiel. Por diezmar, voy a dar un ejemplo de un predicador conocido. No voy a decir Tal su vez nombre. te crucifiquen si lo dices. Me pueden crucificar, un predicador bien conocido. Únete al club. Él me profetizó en una campaña. Fui invitado a una campaña donde él estaba cuando estaba en mi primera iglesia en un lugar remoto. Yo tenía bastantes personas que eran mis mentores. Él me invitó, ni sé cómo él consiguió mi nombre y dirección. Fui a su campaña y teníamos etiquetas con nuestro nombre y él me vio en la audiencia, en el altar. Él me dijo, David, si continúas siendo fiel en darle a la obra de Dios, él dijo, hoy va a ser lo más pobre que estaría en este punto. Y desde ese punto en adelante, estaba correcto, 100%. Siendo fiel a la obra de Dios, no está presentando esto como algo para manipular. Para nada. O algo para torcer el brazo. Esta es la clave para las bendiciones. Y no estoy hablando de que va a tener una mansión y todo ese tipo de cosas que la gente abusa, pero le estoy diciendo, ahora mi esposa y yo tenemos un nivel de nuestros ingresos más alto que hemos tenido antes, pero aún con eso tenemos necesidades. Absolutamente. Todo el mundo las tiene. Tenemos grandes necesidades que han surgido. Yo no me preocupo porque yo sé que Dios va a proveer. Como Él escoge, Dios va a proveer esas necesidades. Es increíble. Pensamos que damos 10% y eso es de Dios. Pero Él realmente es el dueño de los 90% también. Nosotros tenemos que manejar esos 90%. Sí. Realmente, habló del sistema de subsidios. John Wesley le dijo lo mismo a sus seguidores. Da 10% en diezmos, ahorra 10% y dé 10% a los pobres. Eso es lo que él abogaba entre la iglesia metodista. Y déjeme decirle, si usted sigue ese plan, no va a ser mucho tiempo que usted va a ser el prestador y no el que presta. Porque miren qué pasa. Dios no le deberá a ningún hombre nada. Sí. Dios, ahora entienden eso. Dios no le deberá a nadie nada. Entonces, cuando ustedes comienzan a bendecir la obra, de eso estamos hablando de la bendición. Sí. Es una bendición doble. Es una bendición doble porque cuando ustedes le dan a la obra de Dios, están bendiciendo la obra de Dios, sea en sus diezmos y ofrendas. Sí. Así que no se detengan con sus diezmos. Mi esposa y yo somos iguales desde que nos casamos. Pagamos diezmos y damos ofrendas. Sí. Y cuando nos fijamos desde entonces, eran cantidades pequeñas. Sí. Porque, bueno, éramos como tú. Era lo único que podíamos dar. Pero fuimos fieles en eso. Año tras año, mes tras mes, lo que fuera, dimos, fuimos fieles en nuestra ofrenda. Permítanme decirles que cuando comienzan a bendecir la obra de Dios y bendicen la obra de Dios fielmente con su dádiva, la Escritura nos dice que desde ese día Dios los bendecirá. Lo hará. Habrían varias veces que cuando di una ofrenda o mi diezmo, el Señor me dijo, quiero que des todo en tu cartera. Eso me ha sucedido a mí. Como ofrenda. Y le dije, Señor, necesito esto. Lo que era es efectivo, no sé cuánto era. O un misionero venía y presentaba una necesidad. Me decía, quiero que des todo lo que tienes. Vacía tu cartera y déselo al misionero. Cuando yo comencé a predicar y iba fuera de mi iglesia años atrás, me acuerdo una señora se me acercó en la iglesia y me dio un apretón pentecostés y me dio un billete de $100.
$100 significaba bastante para mí y todavía significa bastante para mí. Cuando miro ese billete de $100 es bastante dinero. Y yo le dije, ¿sabe? En este punto le dije, no puedo tomar esto, no puedo tomar eso. Ella me dijo, no me robes mi bendición. Ella dijo, Dios me dijo que te dé esto, no me robes mi bendición. Toma esto. Ella dijo que Él me dijo que te lo diera a ti. Entonces tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Correcto. Porque Él nos puede decir, este misionero o este evangelista va a venir y va a predicar y Dios va a decir, usted dice, bueno, tengo este billete de $100 que estoy ahorrando para algo en particular y el Señor va a decir, confía en mí, sea obediente, dé a la necesidad y es cada vez, déjeme decirle, Dios siempre responde. Dios, quiero que entiendan esto, Dios no le deberá a nadie nada. Cuando usted le da a Dios, hay un dicho que dice, usted no le puede dar más a Dios que Él a usted, porque no lo puede. Que sea que uno le dé a Él, Él nos regresará mucho más. Así es. Uno no puede ganarle a Dios y yo no entiendo por qué tantos cristianos están robándole a Dios y como dijo esa mujer, robándose a sí mismos de una bendición. Sí. Ustedes no entienden que están robándose a sí mismos de una bendición cuando no dan. Ahora, yo sé que algunos automáticamente dicen, bueno, Gabe ahora se ha convertido en palabra de fe. Permítanme decirles que esto ni siquiera está en la misma estratosfera, porque de lo que estamos hablando es cristianismo práctico. Esto no es algo falso. Esto es cristianismo práctico. Esto es lo que debemos hacer. Y la palabra de Dios está llena de promesas que si hacemos esto, Dios hará aquello. Que si participamos en este ámbito, Dios participará en este ámbito. Si bendecimos la obra de Dios, Dios nos bendecirá. Eso es Biblia básica. La razón por qué, no estoy tratando de ser cruel, pero la razón por qué me escriben en este momento es porque Dios ya los ha puesto bajo tanta convicción porque saben que yo tengo la razón. La palabra de Dios es correcta. La palabra de Dios no miente. Pero el hecho es de que ustedes han visto solo lo negativo en su vida porque le están robando a Dios una bendición. Le están robando a Dios en sus diezmos y ofrendas. Ahora, ¿quieren saber qué le sucede a la persona que le roba a Dios? Sintonicen la próxima semana y se lo diremos, porque no es algo lindo. Sintonicen la próxima semana, porque vamos a mostrarles y explicarles qué sucede cuando uno le roba a Dios los diezmos y ofrendas y cuando uno le da libremente en diezmos y ofrendas a la obra de Dios. Así que creo que, como lo dijo el Dr. Watts, es tan importante enseñar esto porque ha habido enseñanzas erróneas con respecto a la doctrina de la ofrenda. Yo quiero dárselos desde un punto de vista bíblico, no mi punto de vista, sino un punto de vista bíblico. ¿Dónde se originó? ¿Cómo comenzó? ¿Y a dónde llegamos en cuanto al margen de tiempo hoy? Vamos a ver la próxima semana qué sucede con la gente que no participa, que le roba a Dios en diezmos y ofrendas. Los amamos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.